El café le quemó la lengua a Rodrigo Ruiz, pero apenas lo notó. Se quedó mirando el mensaje de texto en su teléfono por tercera vez esa mañana. Me pregunta por ti otra vez. ¿Podrías venir a la fiesta de mamá esta noche por su bien? Los mensajes de Camila siempre seguían el mismo patrón: culpa, manipulación y luego silencio cuando él no respondía lo suficientemente rápido. Rodrigo dejó su teléfono boca abajo sobre la mesa de la cocina y se frotó los ojos. La luz de la mañana atravesaba la ventana de su pequeño departamento, el lugar al que había estado llamando hogar durante los últimos 6 meses desde la separación de prueba que, en realidad, no tenía nada que ver con arreglar las cosas. Tenía 34 años y su vida se había convertido en una negociación. Cada conversación con su esposa era una transacción. Cada solicitud para ver a su hija requería autorización a través de la madre de Camila, Pilar Montes, la matriarca de 72 años que había estado dirigiendo la vida de su hija, y por extensión, la de él, desde el día en que él dijo: sí, acepto. Rodrigo había conocido a Camila hacía 8 años en una conferencia en Guadalajara. Ella era hermosa, ingeniosa y trabajaba en ventas farmacéuticas. Él era un analista de datos forenses para una compañía de seguros mediana, el tipo al que llamaban cuando los números no cuadraban y alguien ocultaba algo. Conectaron tomando copas en el bar del hotel y compartiendo su desdén por la política corporativa. Ella parecía diferente entonces, independiente, fuerte. Entonces conoció a Pilar. La familia Montes tenía dinero antiguo del imperio inmobiliario comercial del difunto esposo de Pilar. Después de que Gerardo Montes muriera de un ataque al corazón hace 12 años, Pilar había tomado el control de todo: las propiedades, las inversiones, la familia. Había mudado a Camila y a su hermano menor, Bruno Montes, a la residencia familiar en Bosques de las Lomas, en la Ciudad de México, una enorme finca de 8 habitaciones donde Pilar presidía la corte como una versión retorcida de la realeza. Rodrigo se había resistido a mudarse allí después de la boda. Él y Camila tuvieron su propio lugar en Polanco durante los primeros 2 años. Luego nació Emilia y todo cambió. Pilar insistió en que necesitaban ayuda con la bebé. La residencia tenía personal. Tenía sentido financieramente. Era temporal. Eso fue hace 5 años. El departamento donde Rodrigo estaba sentado solo ahora estaba en la Colonia del Valle, a 30 minutos de la residencia, con buen tráfico. Lo suficientemente lejos como para que Camila alegara que era demasiado inconveniente para los acuerdos de custodia regulares. Lo suficientemente cerca como para que Rodrigo se sintiera como un fantasma en su propia vida. Su teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de texto. Ella necesita a su padre, por favor. Rodrigo tomó su teléfono y escribió: estaré allí a las 7. Lo borró sin enviar. En cambio, se levantó, caminó hacia su escritorio y abrió su computadora portátil. La pantalla cobró vida, mostrando múltiples ventanas, hojas de cálculo, archivos de documentos, pestañas del navegador. Durante 6 meses, Rodrigo había estado haciendo lo que mejor sabía hacer: seguir los datos. Empezó con algo pequeño. Camila había abierto 3 tarjetas de crédito sin decírselo. Luego, notó retiros de efectivo de su cuenta conjunta casi vacía, que no coincidían con ninguna compra que pudiera rastrear. Cuando le preguntó al respecto, ella se puso a la defensiva, enojada. Pilar lo había llamado paranoico y controlador, así que él comenzó a investigar más a fondo. La Fundación Familia Montes, el fideicomiso benéfico a nombre de Pilar, la compañía de administración de propiedades que manejaba los viejos edificios de Gerardo Montes. Rodrigo tenía acceso a registros públicos y sabía cómo leerlos. Más importante aún, sabía cómo se veían los patrones cuando alguien ocultaba algo. Durante los últimos 6 meses, Rodrigo había descubierto una red de irregularidades financieras que haría salivar a cualquier contador forense. Valoraciones de propiedades infladas, empresas fantasma, ingresos por alquiler que desaparecían en cuentas que no podía rastrear. La Fundación Familia Montes afirmaba donar millones a organizaciones benéficas para niños, pero Rodrigo no podía encontrar evidencia de a dónde iba realmente ese dinero. Había recopilado todo en archivos encriptados cruzados con documentos fuente. Los viejos hábitos tardaban en morir, pero no había sabido qué hacer con la información. Confrontar a Camila era inútil. Ella correría hacia Pilar,
y él sería pintado como el villano de nuevo. Acudir a las autoridades se sentía como una guerra nuclear, y Emilia quedaría atrapada en la explosión. Así que había esperado, documentado, observado. Su teléfono sonó. No era un mensaje de texto esta vez, sino una llamada real. Número desconocido. Rodrigo dudó, luego contestó. Licenciado Ruiz. La voz de una mujer joven, profesional. Soy Julia Bravo del Colegio Las Cumbres. Llamo por Emilia. El pecho de Rodrigo se apretó. Ella está bien. Está bien físicamente, pero quería ponerme en contacto con usted. Tenemos a Emilia registrada con usted y la señora Montes como contactos principales, y he intentado comunicarme con la madre varias veces esta semana sin éxito. ¿Qué está pasando? Hubo una pausa. Emilia ha estado retraída últimamente. No interactúa con otros niños durante el recreo. Su maestra, la Miss Santos, notó que se ha estado quedando dormida en clase. Y ayer, le dijo a la consejera escolar que no quería ir a casa. Las palabras golpearon a Rodrigo como un puñetazo. ¿Ella dijo eso? No dio más detalles cuando se le preguntó, pero combinado con los otros comportamientos, sentimos que era importante comunicarnos. ¿Está todo bien en casa? No vivo en casa en este momento, dijo Rodrigo con cuidado. Mi esposa y yo estamos separados. Emilia vive con su madre. Ya veo. El tono profesional había cambiado ligeramente, ahora más cauteloso. ¿Sería posible que viniera a una reunión? ¿Quizás mañana? Estaré allí. ¿A qué hora? Después de que Julia le dio los detalles y colgó, Rodrigo se quedó inmóvil. Emilia no estaba durmiendo. Emilia no quería ir a casa. Y Camila no había mencionado nada de esto, ni siquiera había devuelto las llamadas de la escuela. Había sido un cobarde. Había estado tan concentrado en reunir pruebas, en ir a lo seguro, que había dejado a su hija en esa casa. Con esa gente. Rodrigo agarró sus llaves. El viaje a Bosques de las Lomas se sintió más largo de lo habitual por el tráfico de la ciudad. Las manos de Rodrigo agarraban el volante mientras ensayaba conversaciones en su cabeza. Intentó llamar a Camila 3 veces, directo al buzón de voz. No era inusual. A menudo silenciaba su teléfono cuando estaba en la residencia, alegando que Pilar pensaba que era de mala educación distraerse con dispositivos durante el tiempo familiar. Eran las 4 de la tarde. La fiesta no comenzaría hasta las 7, pero Rodrigo no podía esperar. Necesitaba ver a Emilia ahora. La residencia Montes ocupaba un terreno enorme al final de una calle privada oculta tras muros de piedra y árboles altos. Rodrigo tenía el código de la puerta. A Pilar no se le había ocurrido cambiarlo, probablemente porque no creía que él fuera lo suficientemente audaz como para usarlo. Marcó los números. Las puertas de hierro se abrieron. La casa principal se alzaba adelante, con sus columnas blancas y un paisaje inmaculado. Un camión de catering estaba estacionado cerca de la entrada lateral. Los trabajadores llevaban cajas adentro. Los preparativos de la fiesta ya estaban en marcha. Rodrigo estacionó cerca del frente y caminó hacia la puerta. No llamó. Técnicamente, su nombre todavía estaba en la escritura, incluso si Pilar había convencido a Camila de mudarlos a la casa como una inversión y tradición familiar. Adentro, la casa era un caos. Los meseros con uniformes negros se movían por los pasillos. Alguien estaba arreglando flores en el vestíbulo. Música clásica sonaba desde altavoces ocultos. ¿Rodrigo? La voz de una mujer, aguda por la sorpresa. Él se giró. Abril Méndez, la asistente personal de Pilar, aunque ejecutora era probablemente más preciso. Tenía 40 y tantos años, extremadamente delgada, con el tipo de expresión severa que sugería que había nacido desaprobándolo todo. ¿Dónde está Emilia?, preguntó Rodrigo. No deberías estar aquí, dijo Camila, apareciendo detrás. ¿Dónde está mi hija, Abril? La boca de Abril formó una línea fina. La señora Montes está descansando antes de la fiesta. Si necesita hablar con Camila. No le estoy preguntando a Camila. Te estoy preguntando a ti.
¿Dónde está Emilia? Antes de que Abril pudiera responder, la risa de una niña resonó desde algún lugar más profundo de la casa. Rodrigo no esperó. Pasó junto a Abril, ignorando sus protestas, siguiendo el sonido a través de la sala de estar ornamentada y hacia la parte trasera de la casa. Encontró a Emilia en la cocina con Vanessa, del personal doméstico. La niña estaba parada en un taburete ayudando a arreglar canapés en una bandeja. Su cabello castaño estaba recogido en trenzas apretadas que parecían incómodas. Llevaba un vestido blanco que parecía demasiado formal, demasiado rígido, nada como la ropa colorida que Rodrigo solía comprarle. «Papi». El rostro de Emilia se iluminó. Bajó del taburete y corrió hacia él. Rodrigo la levantó en brazos, y el peso de ella hizo que todo lo demás desapareciera por un momento. Olía a vainilla y jabón. «Hola, princesa. ¿Qué estás haciendo?» Ayudando a la señorita Vanessa con la fiesta de la abuela. La voz de Emilia era brillante, pero había algo debajo. Una actuación cuidadosa. «Me estoy portando muy bien». «Siempre te portas bien», dijo Rodrigo. Miró a Vanessa por encima del hombro de Emilia. La mujer tenía 50 y tantos años y había trabajado para los Montes durante 20 años. Su expresión era ilegible. Vanessa asintió y se fue sin decir una palabra. Rodrigo sentó a Emilia y se agachó a su nivel. «¿Cómo estás realmente, cariño?» «Estoy bien». La respuesta automática de una niña que había aprendido lo que los adultos querían escuchar. «Emilia, háblame». Sus ojos se desviaron hacia la puerta, comprobando si alguien estaba escuchando. Luego, en voz más baja, la abuela dice que tengo que ayudar en la fiesta esta noche. Dice que soy lo suficientemente mayor para contribuir a la familia. ¿Contribuir cómo? Sirviendo bebidas y recogiendo platos vacíos. Ella dice que necesito aprender responsabilidad. La voz de Emilia era pequeña. Mami dice que es bueno para mí también. Que soy demasiado mimada y necesito entender lo afortunada que soy. Rodrigo sintió que algo frío se instalaba en su pecho. ¿Dónde está tu mamá ahora? Arreglándose con la tía Diana. Han estado en el salón desde el almuerzo. Diana Flores, la hermana de Pilar, igual de tóxica, igual de engreída. Las mujeres Montes estaban teniendo un día de spa mientras Emilia estaba siendo entrenada como personal para una fiesta de extraños ricos. ¿Te gusta ayudar en las fiestas? Rodrigo mantuvo su voz suave. Emilia se encogió de hombros, pero él vio la verdad en sus ojos. El agotamiento, la resignación. Tenía 7 años y ya había aprendido a hacerse pequeña. Te amo, cariño, dijo Rodrigo. Lo sabes, ¿verdad? Yo también te amo, papi. Ella lo abrazó fuerte. ¿Te quedas para la fiesta? No lo creo. Oh. La decepción en esa sola sílaba rompió algo dentro de él. Pero te veré pronto. ¿Lo prometo? Emilia asintió, tratando de ser valiente. Rodrigo le besó la frente y se puso de pie. Abril había reaparecido en la puerta, con los brazos cruzados. Deberías irte, dijo Abril, antes de que la señora Montes se despierte. Rodrigo miró a su hija una vez más, memorizando su rostro, y luego pasó junto a Abril sin decir una palabra. Pero no abandonó la residencia. En cambio, se sentó en su auto en el camino de entrada circular, con el motor apagado, y pensó en lo que acababa de ver. Emilia siendo entrenada como sirvienta en la casa de su propia abuela. Camila, cómplice de todo ello. Y Pilar, la titiritera, moviendo cada hilo. Rodrigo sacó su teléfono y llamó a su hermano. Bueno. La voz de Beto Ruiz sonaba ronca. Probablemente había estado en el gimnasio. Necesito un favor, dijo Rodrigo. Esta noche. ¿Puedes estar al pendiente? ¿Qué tipo de favor? Del tipo en el que podría necesitar un testigo, o un abogado, o ambos. Beto guardó silencio por un momento. Era 2 años menor que Rodrigo, un fisioterapeuta que había visto su parte de disfunción familiar en su propio trabajo. Voy a sacar a mi hija de aquí esta noche, pero necesito hacerlo bien. Rodrigo, no estoy pidiendo permiso.
Estoy preguntando si me respaldarás si esto sale mal. Otra pausa, luego, dime cuándo y dónde. Después de colgar, Rodrigo se sentó en el auto durante otros 20 minutos, observando a los meseros ir y venir, viendo cómo la casa se preparaba para la celebración del cumpleaños número 73 de Pilar Montes. Luego encendió el motor y se alejó. Tenía 3 horas antes de la fiesta. 3 horas para prepararse. Rodrigo regresó a su departamento y abrió su computadora portátil. Los archivos que había estado recopilando durante 6 meses brillaban en la pantalla. Hojas de cálculo, registros bancarios, documentos de propiedad, todo lo que demostraba que Pilar Montes estaba ejecutando un juego financiero fantasma con su fundación y el patrimonio de su difunto esposo. Pero eso no era suficiente. Los delitos financieros tomaban tiempo en procesarse, y Camila pelearía con él por la custodia mientras eso se desarrollaba. Necesitaba algo más inmediato, más dañino. Abrió una nueva ventana y comenzó a extraer diferentes archivos, publicaciones en redes sociales, fotos, mensajes de texto que había guardado del antiguo teléfono de Camila cuando compartían almacenamiento en la nube y ella no había pensado en ocultarle cosas. Allí, en los detritos digitales de la vida de la familia Montes, Rodrigo comenzó a ver un patrón diferente. Fotos de la fiesta de Navidad del año pasado, Emilia con un disfraz de elfo, llevando una bandeja de copas de champán, rodeada de adultos que no miraban por donde caminaban. Parecía agotada. Un intercambio de mensajes de texto entre Camila y Pilar de hace 3 meses, ella necesita aprender su lugar en esta familia. Tu padre habría exigido algo mejor. Otra foto, esta de una gala de verano, Emilia en el fondo, con 7 años, limpiando mesas mientras Camila posaba para fotos con donantes de la Fundación Montes. Rodrigo había visto estas imágenes antes, pero no las había unido. No había querido ver lo que significaban. Ahora, mirándolas con ojos claros, vio un patrón de explotación infantil disfrazado de responsabilidad familiar. Abrió su correo electrónico y comenzó a redactar mensajes. El primero fue para Julia Bravo en el Colegio Las Cumbres, documentando todo lo que había observado hoy y adjuntando fotos. El segundo fue para su abogado, Jaime López, un abogado de familia al que consultó hace 2 meses pero que aún no había contratado. El tercero fue para sí mismo, un registro con fecha y hora de todo. Luego, Rodrigo abrió el sitio web del DIF, Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, y comenzó a completar un formulario de denuncia. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de Camila. ¿Dónde estás? Dijiste que estarías aquí a las 7. Miró la hora. 6:47 de la tarde. Rodrigo se levantó, agarró sus llaves y condujo de regreso a Bosques. La residencia estaba transformada. El camino de entrada circular estaba lleno de autos de lujo, BMW, Mercedes, un Bentley. Se habían colgado luces en los árboles. La puerta principal estaba abierta y Rodrigo podía escuchar música y conversaciones que salían hacia la noche. Estacionó al final del camino y cruzó las puertas a pie. Nadie lo detuvo. El personal de catering estaba demasiado ocupado y los invitados no sabían que él no debía estar allí. Adentro, la casa resplandecía con luz y ruido. La fiesta de cumpleaños de Pilar estaba en pleno apogeo. Rodrigo reconoció algunas caras, donantes adinerados, gente de la alta sociedad de México, algunos políticos locales, todos vestidos con atuendos de cóctel, sosteniendo copas de vino, riendo demasiado fuerte. Escaneó la habitación en busca de Camila y la encontró cerca de la chimenea, hablando con Diana Flores y otra mujer que Rodrigo no reconoció. Camila llevaba un vestido plateado que probablemente costaba más que la renta mensual de Rodrigo. Su cabello estaba perfecto. Su maquillaje estaba perfecto. Parecía pertenecer a este mundo. Entonces Rodrigo vio a Emilia. Estaba afuera, visible a través de los ventanales que daban al patio de piedra y al jardín trasero. Mientras unos 30 invitados se mezclaban adentro, Emilia estaba sola en el patio, usando el mismo vestido blanco de antes, pero ahora estaba sucio, manchado con algo rojo cerca del dobladillo. Llevaba una bandeja de copas de champán vacías demasiado grande para sus pequeñas manos, caminando con cuidado entre grupos de invitados que habían salido a fumar o hablar en privado. Nadie la estaba mirando. Nadie parecía notar cómo tropezaba ligeramente bajo el peso de la bandeja,
o como su rostro estaba enrojecido por el agotamiento, o como claramente había estado llorando antes. Rodrigo podía ver los rastros de lágrimas incluso desde el interior de la casa. Su hija, de 7 años, siendo tratada como ayuda no remunerada en la fiesta de vanidad de su abuela. Rodrigo se movió entre la multitud. Nadie lo detuvo. Abrió las puertas y salió. La noche era cálida. Emilia estaba en el otro extremo del patio dejando la bandeja en una mesa auxiliar. Ella no lo vio acercarse. ¿Emilia? Ella se giró. Confusión, luego alivio, luego miedo cruzaron su rostro. Papi, ¿viniste? ¿Vine? Rodrigo caminó hacia ella y suavemente tomó la bandeja de sus manos. No deberías estar haciendo esto, cariño. Pero la abuela dijo. No me importa lo que dijo la abuela. Rodrigo dejó la bandeja y levantó a Emilia en sus brazos. Ella era más liviana de lo que debería ser. ¿Cuánto peso había perdido? Nos vamos. No puedo. Mami se enojará. Déjame preocuparme por mami. Rodrigo cargó a su hija a través del patio, pasando junto a los grupos de invitados que finalmente comenzaron a prestar atención, y entró a la casa. La música parecía demasiado alta ahora. La risa parecía cruel. Se movió entre la multitud hacia la puerta principal. Rodrigo. La voz de Camila, aguda y sorprendida. ¿Qué estás haciendo? Él no se detuvo. No respondió. Simplemente siguió caminando con Emilia en sus brazos. Rodrigo, no puedes simplemente. Camila lo estaba siguiendo ahora, con los tacones haciendo clic en el piso de mármol. Otros invitados se giraban para mirar. El agradable zumbido de la fiesta se estaba desvaneciendo en un silencio confuso. Rodrigo llegó a su auto y abrió la puerta trasera. Puso a Emilia dentro, le abrochó el cinturón de seguridad y le besó la frente. Quédate aquí, princesa. Pon los seguros. Papi, pon los seguros. Cerró la puerta y se giró. Camila lo había seguido afuera con Pilar justo detrás de ella. El rostro de la mujer mayor estaba enrojecido de rabia, su cabello blanco perfectamente peinado parecía erizarse. No tienes derecho, comenzó Pilar. Rodrigo caminó hacia ellas lentamente. Otros invitados habían salido de la casa, atraídos por el drama. Esta fiesta estaba a punto de volverse memorable por todas las razones equivocadas. Se detuvo a 1 metro de Pilar Montes y la miró directamente a los ojos. La furia en la mirada de ella se encontró con la fría certeza en la de él. Rodrigo pronunció 5 palabras. Tranquilas. Claras. Definitivas. Sé lo que has hecho. Pilar palideció. Realmente, palideció. El color desapareció de su rostro como si Rodrigo se hubiera estirado y la hubiera golpeado físicamente. Camila miró entre ellos, confundida. ¿Qué estás? Pero Pilar lo sabía. Rodrigo podía verlo en sus ojos. Ella sabía exactamente lo que él quería decir, y sabía lo que se avecinaba. Él sostuvo su mirada por otro momento, luego se volvió hacia Camila. Su esposa, pronto exesposa, lo miraba con una expresión que nunca había visto antes. Algo entre el miedo y la desesperación. Rodrigo, por favor, dijo Camila. ¿Hablemos de esto? Terminamos de hablar. No puedes llevártela. Tenemos un acuerdo. No tenemos nada. La voz de Rodrigo era firme. Revisa tu teléfono en unas horas. Entenderás. Luego se giró y caminó hacia su auto. Emilia había puesto los seguros como él le había pedido. Los desbloqueó remotamente, se deslizó en el asiento del conductor y encendió el motor. En su espejo retrovisor, Rodrigo vio a Camila parada en el camino de entrada, iluminada por las luces de la casa. Mientras ponía el auto en marcha, ella cayó de rodillas sobre el pavimento, su vestido plateado acumulándose a su alrededor. Pilar estaba detrás de ella, con una mano en el pecho, luciendo como si hubiera envejecido 10 años en 10 segundos. Rodrigo se alejó y no miró atrás. Papi, ¿a dónde vamos?, preguntó Emilia desde el asiento trasero.
Sonaba asustada, pero también aliviada. A un lugar seguro, dijo Rodrigo. A mi departamento por esta noche. Mañana, resolveremos el resto. ¿Está mami enojada? Probablemente. Pero esto no se trata de que mami esté enojada. Esto se trata de que tú estés segura y feliz. Emilia guardó silencio por un momento. ¿Puedo tener mi conejito de peluche? Está en la casa. Conseguiré a conejito mañana. ¿Lo prometo? Condujeron en silencio un rato. Las manos de Rodrigo estaban firmes en el volante, pero su mente corría a toda velocidad. Acababa de secuestrar a su propia hija. Al menos así es como Pilar y Camila lo enmarcarían. Causó una escena en una fiesta llena de testigos. Había hecho acusaciones que no podía retirar. Y tenía 42 horas para asegurarse de que nada de eso importara. Llegó a su edificio de departamentos y llevó a Emilia, ahora dormida, escaleras arriba. Apenas se movió cuando la acostó en su cama y la cubrió con una manta. Se quedó en la puerta durante un largo momento, viendo su pecho subir y bajar, asegurándose de que realmente estuviera aquí, realmente a salvo. Luego Rodrigo fue a su escritorio y se puso a trabajar. Tenía correos electrónicos que enviar, documentos que archivar, informes que presentar. El DIF recibió su queja detallada a las 9:17 de la noche con evidencia fotográfica adjunta. Su abogado recibió una solicitud completa de divorcio y una petición de custodia de emergencia a las 9:45 de la noche junto con instrucciones para presentarla a primera hora del lunes por la mañana ante el juzgado familiar. Pero eso fue solo el comienzo. Rodrigo abrió los archivos encriptados que había estado recopilando durante 6 meses. La Fundación Familia Montes, las empresas fantasma, las donaciones benéficas falsificadas, los esquemas de propiedad. Lo encontró todo, lo documentó todo y ahora iba a exponerlo todo. Envió copias al SAT, a la Fiscalía General de Justicia, a la UIF, Unidad de Inteligencia Financiera, a 3 periodistas diferentes que se especializaban en fraude sin fines de lucro. Cada correo electrónico cuidadosamente redactado, cada paquete de evidencia meticulosamente organizado. Pilar Montes había construido su imperio sobre el dinero de su esposo y su propia crueldad. Había controlado la vida de Camila, infectado su matrimonio y convertido a su hija en sirvienta. Había ocultado delitos financieros detrás de donaciones caritativas y conexiones sociales. Rodrigo estaba a punto de quemarlo todo. A las 11:30 de la noche, envió un último correo electrónico. Este a Eduardo Prado, un reportero de investigación del periódico El Reforma, que había estado cubriendo la corrupción sin fines de lucro durante 15 años. Rodrigo lo había investigado cuidadosamente. Prado era minucioso, ético y había expuesto con éxito 2 casos importantes de fraude en la última década. El correo electrónico contenía todo. Registros financieros, documentos de propiedad, fotos de Emilia siendo utilizada como personal en eventos familiares, mensajes de texto que mostraban el control de Pilar sobre Camila y una narrativa detallada de cómo la familia Montes había estado dirigiendo una fundación fraudulenta mientras abusaba de una niña bajo el disfraz de valores familiares. Rodrigo presionó enviar y cerró su computadora portátil. En la recámara, Emilia se movió y llamó suavemente. Rodrigo fue hacia ella y se sentó en el borde de la cama. ¿Estás bien, cariño? Tuve un mal sueño. Su voz era sonolienta, confundida. Estás a salvo ahora. Te tengo. Emilia buscó su mano. Te vas a meter en problemas. Tal vez, pero tú vales la pena. Ella se volvió a dormir, sosteniendo su mano. Rodrigo se quedó allí hasta que estuvo seguro de que no se despertaría, luego regresó a su escritorio. Su teléfono estaba boca arriba, con la pantalla oscura. Sabía lo que venía. Las llamadas comenzarían pronto. La primera llamada llegó a las 6:47 de la mañana del sábado por la mañana. Rodrigo ya estaba despierto, lo había estado durante horas. Había pasado la noche alternando entre ver a Emilia dormir y actualizar su correo electrónico. El número era el de Camila. No contestó. La segunda llamada llegó 5 minutos después. Pilar. Dejó que fuera al buzón de voz. Para las 8 de la mañana, había habido 12 llamadas.
Camila, Pilar, Abril, Diana, Bruno Montes, incluso personas que Rodrigo no reconocía. Las ignoró todas. Emilia se despertó a las 8:30 y pareció confundida al encontrarse en su departamento. Rodrigo le hizo hot cakes, del tipo con chispas de chocolate que le encantaban, y la dejó ver caricaturas mientras monitoreaba su teléfono. A las 10:15 de la mañana, llegó un nuevo correo electrónico de Jaime López, su abogado. Recibí tu presentación. Esto es agresivo, Rodrigo. Necesitamos hablar lo antes posible. Pero dada la evidencia que has proporcionado, creo que tenemos un caso sólido. La audiencia de custodia de emergencia está programada para el lunes por la mañana. A las 11 de la mañana, Eduardo Prado respondió, esto es explosivo. Necesito verificar las fuentes, pero si esto es exacto, estamos ante una historia importante. ¿Podemos reunirnos el lunes? A las 11:30 de la mañana, el DIF envió una respuesta automática confirmando la recepción de su queja y asignando un trabajador social. Rodrigo vio llegar los correos electrónicos, sintiendo que la maquinaria de las consecuencias comenzaba a girar. Esto era lo que él hacía. Encontraba la verdad oculta en números y patrones. Luego la exponía. Pero esta vez, no era un caso de fraude de seguros. Esta era su vida. Su teléfono sonó de nuevo. Esta vez era su hermano, Beto. Rodrigo contestó. Oye. ¿Qué demonios hiciste? Beto sonaba asombrado y preocupado a la vez. Camila me está llamando. Pilar me está llamando. Están perdiendo la cabeza. Algo sobre la policía y abogados y... Me llevé a Emilia. Solicité la custodia de emergencia y expuse los delitos financieros de Pilar a múltiples agencias. Silencio en la línea. Luego, Dios mío, Rodrigo. Ella tenía a Emilia trabajando como sirvienta en la fiesta. Una niña de 7 años sirviendo bebidas a extraños borrachos con un vestido sucio. Y no fue la primera vez. Tengo fotos de una docena de fiestas donde hicieron lo mismo. Y lo financiero. La Fundación Montes es un fraude. Pilar ha estado inflando donaciones para fines fiscales mientras canalizaba dinero a través de empresas fantasma. Tengo 6 meses de evidencia. Todo está documentado. Otra pausa. ¿Necesitas que vaya? Todavía no, pero pronto. Cuando esto se ponga feo. Rodrigo, ya está feo. Después de colgar, Rodrigo preparó el almuerzo para Emilia. Sándwich de queso a la plancha, su favorito. Ella comió en silencio mientras él se sentaba frente a ella, observando sus movimientos cuidadosos. La forma en que cortaba su sándwich en cuadrados perfectos como si alguien la hubiera entrenado para ser precisa incluso en esto. ¿Papi? Emilia levantó la vista. Vamos a volver a la casa de la abuela. No, cariño. No vamos a volver. ¿Qué pasa con mis juguetes y mi ropa? Conseguiré todo. ¿Lo prometo? ¿Está mami enojada conmigo? La pregunta golpeó más fuerte de lo que Rodrigo esperaba. No, bebé. Mami no está enojada contigo. Nada de esto es tu culpa. Pero la expresión de Emilia decía que no lo creía del todo. 7 años, y ya había aprendido a culparse a sí misma por el caos que creaban los adultos. El teléfono de Rodrigo vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Licenciado Ruiz, soy Abril Méndez. A la señora Montes le gustaría hablar con usted. Ella cree que ha habido un malentendido. Lo borró sin responder. Otra llamada, esta vez del abogado de Camila, alguien llamado Miguel Palacios. Rodrigo no contestó. A primera hora de la tarde, el recuento de llamadas había llegado a 34. Rodrigo había dejado de llevar la cuenta. En cambio, llevó a Emilia al parque al final de la calle de su departamento. Ella jugó en los columpios mientras él se sentaba en una banca, teléfono en mano, esperando. A las 4:37 de la tarde, finalmente llegó la llamada que había estado esperando. Un número de la CDMX que no reconoció. Rodrigo contestó. Bueno. Señor Ruiz. Soy el detective Raúl Villalobos de la Fiscalía.
Necesito hablar con usted sobre su hija. Hay una orden de arresto en mi contra. Pausa. No, señor, pero he recibido llamadas de su esposa y su suegra alegando que se llevó a su hija sin permiso. Soy el padre de Emilia. Tengo la patria potestad compartida. Saqué a mi hija de una situación insegura. Ellas alegan secuestro. Pueden alegar lo que quieran. Tengo documentación de abuso y negligencia infantil. Presenté una petición de custodia de emergencia ayer e informé todo al DIF. Si quiere arrestarme, detective, es bienvenido a intentarlo, pero no voy a llevar a mi hija de regreso a esa casa. Otra pausa. Más larga esta vez. ¿Dónde se encuentra actualmente? Rodrigo le dio la dirección del parque. Estaremos aquí por otra hora si quiere enviar una patrulla. Quédese ahí. Voy a hablar con usted en persona. Aquí estaré. Rodrigo colgó y observó a Emilia en los columpios. Estaba sonriendo, impulsándose más alto, con el cabello volando detrás de ella. ¿Cuándo fue la última vez que la había visto sonreír así? El detective Villalobos llegó 30 minutos después. Estaba en sus 40, vestía ropa de civil con una placa enganchada a su cinturón. Se acercó a la banca donde estaba sentado Rodrigo y le tendió la mano. Señor Ruiz. Detective. Rodrigo le estrechó la mano pero no se levantó. Mi hija está justo ahí en los columpios. No voy a dejar de vigilarla. Entendido. Villalobos se sentó a su lado, deliberadamente casual. He recibido varias llamadas sobre usted en las últimas 24 horas. ¿Quiere contarme su versión? Rodrigo lo hizo. Explicó la separación, la fiesta, encontrar a Emilia siendo utilizada como sirvienta. Explicó el patrón de comportamiento documentado en fotos. Explicó las preocupaciones de la escuela. Explicó todo lo que había enviado al DIF. Villalobos escuchó sin interrumpir. Cuando Rodrigo terminó, el detective guardó silencio por un momento. ¿Presentó el papeleo?, preguntó Villalobos finalmente. Audiencia de custodia de emergencia el lunes por la mañana. Mi abogado tiene todo. ¿Alguna acusación sobre delitos financieros? Asunto separado, pero sí, proporcioné evidencia a las agencias correspondientes. Villalobos asintió lentamente. Señor Ruiz, voy a ser directo con usted. Esto es complicado. Usted es el padre de Emilia, así que técnicamente no la ha secuestrado, pero su esposa está alegando interferencia parental y su suegra tiene amigos influyentes haciendo ruido. Soy consciente. Dicho esto, las fotos que tomó en la fiesta son preocupantes, y si la escuela ha estado tratando de comunicarse con su esposa sobre problemas de comportamiento. Villalobos se detuvo. Mire, no puedo decirle qué hacer, pero puedo decirle que si el DIF encuentra evidencia creíble de negligencia o abuso, va a cambiar la situación de la custodia independientemente de lo que quieran los amigos de su suegra. Eso es con lo que cuento. La familia Montes afirma que usted ha hecho acusaciones falsas para tomar represalias por la separación. La evidencia habla por sí misma. Villalobos se puso de pie. Voy a escribir un informe. Anotaré que Emilia parece sana y feliz, que usted es cooperativo y que hay una investigación activa del DIF. Eso debería darle tiempo hasta la audiencia del lunes. Pero señor Ruiz, está jugando con fuego. Los Montes tienen dinero y conexiones. Sé lo que tienen, y sé lo que son. Después de que Villalobos se fue, Rodrigo llevó a Emilia a tomar un helado. Se sentaron en la pequeña nevería cerca de su departamento, y por primera vez en meses, su hija parecía una niña en lugar de una adulta en miniatura entrenada para servir y complacer. ¿Papi? Emilia lamió el helado de chocolate de su cono. ¿Puedo preguntarte algo? Cualquier cosa, cariño. Mami y tú se van a divorciar. Ahí estaba la pregunta que había estado evitando. Probablemente sí. Pero eso no cambia cuánto te amamos ambos. Tendré que volver a la casa de la abuela. No si puedo evitarlo. Bien. Emilia guardó silencio por un momento. No me gusta estar ahí. La abuela grita mucho. Y mami siempre está triste.
Rodrigo sintió que se le cerraba la garganta. Lamento no haberte sacado antes. Está bien. Estás aquí ahora. Terminaron su helado en un cómodo silencio. Afuera, el sol se estaba poniendo, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa. El teléfono de Rodrigo vibraba constantemente en su bolsillo, pero lo ignoró. Para cuando regresaron a su departamento, el contador de llamadas perdidas había llegado a 42. Rodrigo acostó a Emilia en su habitación nuevamente, ella necesitaba la comodidad de una cama real, y él estaría bien en el sofá, y finalmente revisó su correo de voz. La mayoría eran exactamente lo que esperaba, Camila llorando y enojada por turnos, Pilar exigiendo que devolviera a Emilia y amenazando con acciones legales, los mensajes fríos y corporativos de Abril sobre resolver esta situación profesionalmente. Pero 3 mensajes destacaron. El primero era de Jaime López. Rodrigo, necesitas escuchar esto. El abogado de Camila acaba de llamarme. Quieren negociar. Pilar está ofreciendo un acuerdo, custodia total para ti, sin oposición, a cambio de que abandones cualquier investigación que hayas iniciado. Llámame. El segundo era de Eduardo Prado. Señor Ruiz, he comenzado la verificación preliminar de su información. Hablé con 3 fuentes en la fiscalía y confirmaron haber recibido su envío. Esto es real. Me gustaría publicar la historia el lunes por la mañana, pero necesito una declaración suya primero. El tercero era de un número que Rodrigo no reconoció. Cuando lo reprodujo, se escuchó la voz de una mujer, joven y asustada. Señor Ruiz, mi nombre es Sara Blanco. Trabajé como niñera para la familia Montes hace 4 años. Vi su nombre en las alertas de noticias sobre la investigación del DIF, y yo. Necesito hablar con usted. Lo que le hicieron a su hija, también se lo hicieron a otros niños. Tengo documentación. Por favor, llámeme. Rodrigo se sentó en la oscura sala de estar, con el teléfono en la mano, escuchando ese mensaje 3 veces. Otros niños. Pensó que esto se trataba de Emilia, de su hija, de su familia. Pero era más grande que eso. ¿Cuánto más grande? Estaba a punto de averiguarlo. Rodrigo llamó a Sara Blanco. Se reunieron el domingo por la mañana en una cafetería en Santa Fe, territorio neutral. Rodrigo llevó a Emilia, no iba a dejarla fuera de su vista, y la instaló con libros para colorear en una mesa de la esquina mientras hablaba con Sara. Tenía 28 años, era rubia y estaba nerviosa. Seguía mirando a su alrededor como si esperara que alguien le impidiera hablar. Gracias por reunirse conmigo, dijo Sara. Casi no llamo, pero vi el informe del DIF en el sistema, tengo una amiga que trabaja allí, y supe que tenía que hacerlo. Dijo otros niños. ¿Qué quiso decir? Sara sacó su teléfono y abrió una carpeta de fotos. Trabajé para los Montes de 2020 a 2021. Me contrataron para cuidar de Emilia y también para ayudar en sus eventos. Pilar organiza muchas recaudaciones de fondos, fiestas, funciones benéficas. Lo que sé que quizás usted no sepa es que ella usa niños del programa de becas de la Fundación como personal en estos eventos. Ella lo llama, darles oportunidades para relacionarse con personas exitosas, pero en realidad, los está utilizando como mano de obra gratuita. Sara le mostró foto tras foto. Niños de 8 a 12 años, vestidos con uniformes a juego, sirviendo comida, limpiando mesas, parados en el fondo de fiestas elegantes, luciendo agotados. ¿De dónde son estos niños?, preguntó Rodrigo, con la voz tensa. De albergues, en su mayoría. La Fundación Montes tiene un programa que se supone que proporciona vivienda y educación para jóvenes en riesgo. En la práctica, Pilar los trae a la residencia, los hace trabajar en eventos y canaliza el dinero de las subvenciones a otra parte. Traté de denunciarlo cuando trabajaba allí, pero nadie escuchó. Pilar tiene conexiones en todas partes. Tiene documentación. Guardé copias de horarios, correos electrónicos, fotos, todo. Sara se inclinó hacia adelante. Me fui porque no podía soportar verlo más, pero tenía miedo de hacer algo oficial porque Pilar me amenazó. Dijo que si alguna vez hablaba de lo que sucedía en la residencia, se aseguraría de que nunca volviera a trabajar con niños. Rodrigo sintió que una rabia fría se instalaba en su pecho. ¿Cuántos niños?
Al menos 15 durante el año que estuve allí. Quizás más antes de que yo empezara. ¿Alguno de ellos está todavía en la residencia? No lo sé. El programa supuestamente los coloca en hogares grupales después de un año, pero nunca vi a dónde iban. Rodrigo sacó su propio teléfono y abrió los archivos que había compilado sobre la Fundación Montes. Le mostró a Sara los registros financieros, las afirmaciones de donaciones infladas, las empresas fantasma. He estado investigando el rastro del dinero, dijo Rodrigo. La fundación afirma gastar millones en programas juveniles, pero no pude encontrar evidencia de a dónde va realmente ese dinero. Ahora sé por qué. ¿Qué va a hacer?, preguntó Sara. Voy a destruirlos. Sara parecía asustada pero aliviada. Testificaré lo que necesite. Tengo una declaración preparada. Solo necesito saber que esto realmente importará. Que Pilar no simplemente comprará su salida de esto. Ella ha terminado de comprar su salida de las cosas. Hablaron durante otra hora. Sara le proporcionó a Rodrigo copias de todo lo que tenía, correos electrónicos de Pilar detallando el personal de las fiestas, fotos de niños trabajando en eventos, horarios que mostraban actividades educativas que en realidad eran turnos de catering. Era un rastro de papel completo de explotación. Después de que Sara se fue, Rodrigo se sentó con Emilia mientras ella terminaba de colorear. Su teléfono había estado vibrando toda la mañana. Más llamadas, más mensajes. El recuento probablemente superaba los 60 a estas alturas. A las 2 de la tarde, finalmente escuchó el correo de voz más reciente. Era de Camila, y sonaba destruida. Rodrigo, por favor, llámame. Sé que estás enojado, y tienes todo el derecho de estarlo, pero mamá está. No está bien. Ha estado en su habitación todo el día. La policía vino ayer, y algunos agentes del SAT esta mañana. No entiendo qué está pasando. Por favor, solo dime qué quieres. Podemos arreglar esto. Podemos resolver algo. Solo por favor llámame. Rodrigo lo borró. Otro mensaje. Este de Miguel Palacios, el abogado de Camila. Señor Ruiz, soy Miguel Palacios. Le aconsejo encarecidamente que devuelva a su hija inmediatamente y programe una mediación antes de la audiencia de mañana. Mi cliente está preparada para emprender acciones legales completas si es necesario, incluidos cargos por interferencia parental y difamación. Esta situación aún puede resolverse profesionalmente. Rodrigo borró ese también. El último mensaje era de su propio abogado, Jaime López. Rodrigo, necesitamos hablar antes de la audiencia de mañana. Los Montes están trayendo artillería pesada. Han contratado a Carlos Serrano de Barrera y Asociados. Es uno de los mejores abogados de familia del país, y juega sucio. Van a argumentar que eres mentalmente inestable, que fabricaste pruebas, que estás usando a Emilia como un peón en una venganza. Necesitamos estar preparados para una pelea fea. Llámame esta noche. Rodrigo verificó la hora. 2:47 de la tarde. Tenía aproximadamente 42 horas desde que salió de esa fiesta. En ese tiempo, había enviado evidencia a 6 agencias diferentes, expuesto la Fundación Montes a reporteros de investigación, solicitado la custodia de emergencia y encontrado documentación de explotación infantil más allá de solo su hija. La maquinaria de las consecuencias estaba completamente en movimiento ahora. No había forma de detenerla. A las 4 de la tarde, el teléfono de Rodrigo sonó con un número que no reconoció. En contra de su mejor juicio, contestó. Bueno. Señor Ruiz. Soy Pilar Montes. Su voz era fría, controlada, nada parecida a la mujer aterrorizada de la fiesta. Tenemos que hablar. No tenemos nada que discutir. Te ofrezco un trato. Custodia total de Emilia, generosa pensión alimenticia y un acuerdo sustancial si retiras tus acusaciones y abandonas cualquier investigación que hayas iniciado. No. No entiendes a qué te enfrentas. Tengo abogados, recursos, conexiones. Tienes cargos por fraude, una investigación del SAT y un caso del DIF. Lo que ya no tienes es control sobre mi hija. Puedo hacer esto muy difícil para ti.
Ya lo hiciste durante años. Ahora es mi turno. Rodrigo colgó. Emilia levantó la vista de su dibujo. Era la abuela. Sí. Sonaba enojada. Por lo general lo está. ¿Tienes miedo, papi? Rodrigo se arrodilló junto a su hija y tomó su pequeña mano entre las suyas. No, cariño. Ya no tengo miedo. Esa noche, Rodrigo no pudo dormir. Se acostó en el sofá de su pequeño departamento, escuchando a Emilia respirar en la recámara, y pensó en todo lo que venía, la audiencia de mañana, las investigaciones, la cobertura mediática. Una vez que Eduardo Prado publicara su historia, los Montes contraatacarían. Arrojarían dinero a abogados caros, pedirían favores a sus amigos de la sociedad, tratarían de pintar a Rodrigo como un padre inestable que estaba teniendo un colapso. Pero Rodrigo tenía algo que ellos no tenían, la verdad, meticulosamente documentada e imposible de negar. A las 11 de la noche, recibió un mensaje de texto de un número desconocido. Soy Sara Blanco. Acabo de recibir una llamada de Pilar Montes. Me ofreció 1.000.000 de pesos para retractarme de mi declaración y decir que inventé todo. Le dije que se fuera al infierno, pero pensé que deberías saber que está tratando de comprar testigos. Rodrigo respondió, mantente a salvo y gracias. Otro mensaje de texto, este de Beto, mamá me llamó. Está preocupada por ti. Llámala. La madre de Rodrigo, Patricia Ruiz, vivía ahora en Mérida. Hablaban cada pocas semanas, pero él aún no le había contado nada de esto. La llamaría después de la audiencia cuando tuviera algo definitivo que informar. A la medianoche en punto, el teléfono de Rodrigo vibró con lo que asumió que sería otra llamada de los Montes, pero cuando miró la pantalla, era Eduardo Prado. Señor Prado, contestó Rodrigo. Un poco tarde para un periodista. Estoy en el cierre. Mi editor quiere publicar la historia mañana por la mañana antes de su audiencia de custodia. Estará en el sitio web a las 6 de la mañana, edición impresa por la tarde. Quería avisarle y obtener una declaración final. ¿Cuál es el titular? Fundación Montes bajo investigación federal por fraude y explotación infantil. Verificamos todo lo que nos envió. El SAT confirmó la investigación. La Fiscalía confirmó haber recibido evidencia. El DIF está investigando el caso de Emilia y ha abierto investigaciones sobre el programa de jóvenes en acogida. Esto va a ser una noticia importante. Rodrigo guardó silencio por un momento, procesando. Mi declaración es esta, soy un padre que protegió a su hija del abuso. Todo lo demás es solo documentación. Eso funciona. Señor Ruiz, una cosa más. Intenté comunicarme con la señora Montes y la señora Camila para obtener comentarios. El abogado de la señora Montes dijo, sin comentarios, pero la señora Camila quiso que le transmitiera un mensaje a usted. ¿Qué mensaje? Dijo, lo siento y amo a Emilia. Eso es todo. Rodrigo cerró los ojos. Demasiado poco, demasiado tarde. De una mujer que se había quedado parada y había visto a su madre abusar de su hija. ¿Está eso en el artículo? Debería estarlo. Publique exactamente lo que dijo. El público puede decidir qué significa. Después de colgar, Rodrigo caminó hacia la recámara y miró a Emilia una vez más. Estaba dormida, acurrucada alrededor de su almohada. Rodrigo había logrado recuperar a Conejito de la residencia esa tarde con escolta policial. Una humillación más para los Montes. Mañana, todo cambiaría. El artículo se publicaría. La audiencia sucedería. El mundo sabría lo que había hecho Pilar Montes. Pero esta noche, Emilia estaba a salvo. Eso era todo lo que importaba. Rodrigo regresó al sofá, puso su teléfono en silencio y finalmente se durmió. La mañana del lunes llegó con el agudo sonido de su alarma a las 5:30 de la madrugada. Rodrigo se levantó, hizo café y abrió su computadora portátil. A las 6:02 de la mañana, el artículo de Eduardo Prado se publicó en el sitio web del Reforma. El titular era aún más condenatorio de lo que Prado había descrito. Organización benéfica de Socialité Capitalina bajo investigación federal, se alega explotación infantil. Rodrigo leyó el artículo 2 veces. Era exhaustivo,
detallado y devastador. Prado había entrevistado a Sara Blanco, incluido declaraciones de fuentes anónimas del DIF, y de alguna manera, había obtenido comentarios de otros 2 ex empleados que corroboraron las denuncias de explotación. El fraude financiero estaba expuesto con precisión, completo con gráficos que mostraban las discrepancias en las donaciones reportadas de la fundación. Había una foto de Pilar en una gala, sonriendo con diamantes, con una leyenda que señalaba que no estaba disponible para hacer comentarios. Y allí, cerca del final del artículo, estaba el mensaje de Camila. La señora Camila Montes, hija de la señora Pilar y esposa de Rodrigo Ruiz, dijo a través de su abogado: lo siento y amo a Emilia. Ninguna negación, ninguna defensa de su madre. Solo una disculpa pequeña e insuficiente. El teléfono de Rodrigo explotó con notificaciones, alertas de noticias, publicaciones en redes sociales, mensajes de texto de personas de las que no había sabido nada en años. La historia se estaba difundiendo rápidamente. A las 7 de la mañana, Emilia se despertó. Rodrigo le preparó el desayuno mientras ella parloteaba sobre un sueño que había tenido sobre unicornios. No tenía idea de que en 3 horas, la disfunción de su familia sería discutida frente a un juez. A las 8:30 de la mañana, Rodrigo se vistió con su único traje, azul marino, un poco gastado, y ayudó a Emilia a ponerse el vestido que su madre había enviado por mensajería urgente. Patricia lo había llamado después de ver las noticias e inmediatamente preguntó qué podía hacer para ayudar. Tráele a mi nieta algo hermoso para usar en la corte, había dicho Rodrigo. Necesita verse como la niña que es, no como una sirvienta. El vestido era azul claro con pequeñas flores bordadas en el cuello. A Emilia le encantó de inmediato. Llegaron al juzgado de lo familiar en la sede MX a las 9:15 de la mañana. Jaime López estaba esperando afuera, luciendo estresado pero decidido. El artículo del Reforma salió esta mañana, dijo Jaime sin preámbulos. Está en todas partes. Eso cambia las cosas significativamente. Carlos Serrano va a tratar de pintar esto como un circo mediático que orquestaste, pero la juez Patricia Flores es justa. No se dejará influir por el teatro. Espera, la juez Patricia Flores. Rodrigo había olvidado que había sido nombrada para el Tribunal de Familia. Usa su nombre de casada profesionalmente, dijo Jaime, leyendo la expresión de Rodrigo. Confía en mí, es un buen sorteo. Es dura, pero razonable. Adentro, el juzgado bullía con más actividad de lo habitual. Rodrigo vio equipos de noticias en el vestíbulo. La noticia de la audiencia se había filtrado, probablemente gracias a los abogados de los Montes tratando de controlar la narrativa. En la sala del tribunal, Camila estaba sentada en la mesa de la defensa con Carlos Serrano, un hombre de cabello plateado con un traje caro que parecía exactamente el tipo de abogado que cobraba $15,000 la hora. Junto a Camila estaba Pilar, luciendo 20 años mayor de lo que había lucido el viernes por la noche. Abril Méndez estaba sentada detrás de ellas, junto con Diana Flores y Bruno Montes. La familia Montes se había presentado con fuerza. Rodrigo tomó asiento en la mesa del demandante con Jaime López. Emilia se sentó entre ellos, pequeña y nerviosa. Rodrigo le tomó la mano. A las 9:30 de la mañana exactamente, la juez Patricia Flores entró en la sala del tribunal. Tenía poco más de 50 años, con una expresión que sugería que había visto todos los trucos del libro y no estaba impresionada por ninguno de ellos. «Todos de pie», anunció el alguacil. La audiencia comenzó. Carlos Serrano comenzó con una moción para desestimar, argumentando que Rodrigo había orquestado una campaña mediática maliciosa para prejuzgar el caso. La juez Flores lo negó de inmediato. El artículo en el Reforma se basa en informes independientes, dijo secamente. Si está sugiriendo que el señor Ruiz controla de alguna manera las investigaciones del SAT y el DIF mencionadas en ese artículo, es bienvenido a presentar pruebas. De lo contrario, procederemos con la petición de custodia de emergencia. Serrano cambió de táctica, argumentando que Rodrigo se había llevado a Emilia sin el debido aviso y la estaba usando como un peón en una venganza contra la familia de su exesposa. Jaime López se puso de pie y presentó las fotografías, Emilia sirviendo bebidas en fiestas, luciendo agotada y sucia. Presentó las preocupaciones de la escuela. Presentó la declaración de Sara Blanco sobre la explotación de niños de acogida por parte de la fundación. Su señoría, dijo Jaime,
Esto no se trata de una venganza. Esto se trata de un padre que encontró a su hija de 7 años siendo tratada como personal doméstico y la sacó de una situación abusiva. Todo lo que el señor Ruiz ha documentado es un asunto de registro público e investigación en curso. La juez Flores revisó los materiales en silencio. Luego se volvió hacia Camila. Señora Montes, ¿sabía que su hija estaba trabajando en estas fiestas? Camila se puso de pie, con las manos temblando. Su señoría, yo. Pensé que solo estaba ayudando, enseñando responsabilidad. Mi madre dijo. No le pregunté qué dijo su madre. Le pregunté si sabía que su hija de 7 años estaba sirviendo alcohol a adultos en eventos sociales en lugar de jugar con otros niños. Sí, su señoría, pero no pensé. Eso es evidente. El tono de la juez Flores fue cortante. ¿Dónde está la señora Pilar Montes? Aparece como una parte interesada en este caso. Carlos Serrano se puso de pie. La señora Montes está presente en la sala del tribunal, su señoría. Me gustaría escucharla directamente. Pilar se puso de pie lentamente. Incluso desde el otro lado de la habitación, Rodrigo podía ver que apenas se mantenía entera. La mujer que había controlado todo con puño de hierro se estaba desmoronando. Señora Montes, dijo la juez Flores. Su señoría, esas acusaciones son. La voz de Pilar se quebró. Son exageradas. Mi fundación ha ayudado a cientos de niños a lo largo de los años. Nunca hemos. No estoy preguntando sobre las actividades generales de la fundación. Estoy preguntando específicamente sobre Emilia, a quien utilizó como personal en sus eventos. Silencio. Pilar no podía hablar. Finalmente, susurró, ella era familia. Le estábamos enseñando valores. ¿Haciéndola servir bebidas a extraños mientras usaba ropa sucia y perdía horas de sueño? La voz de la juez Flores era de hielo. Señora Montes, siéntese. Pilar se derrumbó de nuevo en su silla. La audiencia continuó durante otra hora. El asistente social del DIF testificó que su investigación había encontrado evidencia de negligencia y expectativas laborales inapropiadas para una menor. La consejera escolar testificó sobre los cambios de comportamiento de Emilia y su declaración sobre no querer ir a casa. Finalmente, Carlos Serrano llamó a Camila a testificar. Caminó hacia el estrado pareciendo un fantasma. Su ropa cara no podía ocultar cuánto peso había perdido, cuán agotada se veía. Cuando prestó juramento, su mano temblaba. Señora Montes, dijo Serrano suavemente. Usted ama a su hija, ¿correcto? Por supuesto que sí. La voz de Camila se quebró. ¿Y nunca tuvo la intención de que fuera dañada o maltratada? Nunca. Su madre estaba tratando de enseñarle responsabilidad a Emilia para prepararla para su objeción. Jaime López se puso de pie. Induciendo al testigo. Al lugar, dijo la juez Flores. Licenciado Serrano, vaya al grano. Serrano intentó un enfoque diferente. Señora Montes, su esposo ha hecho serias acusaciones contra su madre, y por extensión, contra usted. ¿Cree que estas acusaciones son exactas? Camila miró a Rodrigo. Sus ojos se encontraron al otro lado de la sala. Por un momento, Rodrigo vio a la mujer con la que se había casado hacía 8 años, la que había sido divertida, independiente y llena de vida antes de que Pilar Montes le hubiera clavado las garras. Yo. La voz de Camila era apenas audible. No me di cuenta de lo mal que se había puesto. Mi madre, ella. Ella me hizo creer que esto era normal, que Emilia necesitaba aprender a contribuir. Pero al ver las fotos, al escuchar el informe de la escuela, las lágrimas corrían ahora por su rostro. Le fallé a mi hija. Rodrigo tenía razón al llevársela. La sala del tribunal estaba en silencio. Carlos Serrano parecía haber sido abofeteado. Señora Montes, ¿qué está? Estoy diciendo que mi esposo tiene razón. Camila se volvió hacia la juez Flores. Emilia debería estar con su padre. Él es el único que la protegió. Yo quería tener la custodia total. El caos estalló. Pilar se puso de pie y gritó algo.
Abril estaba tratando de calmarla. Diana estaba llorando. Bruno Montes simplemente se sentó allí luciendo sorprendido. La juez Flores golpeó su mallete. Orden. S.R.A. Montes, siéntese o haré que la expulsen. Tomó 5 minutos para que la sala del tribunal se calmara. Cuando lo hizo, la juez Flores se dirigió a todos. He escuchado suficiente, dijo. Basándome en la evidencia presentada, la investigación del DIF y el propio testimonio de la señora Camila Montes, otorgo la custodia total temporal de Emilia Ruiz a Rodrigo Ruiz, con efecto inmediato. La madre tendrá derechos de visita supervisada pendientes de la finalización de la terapia familiar y la investigación del DIF. La señora Pilar Montes no tendrá contacto con la menor hasta nueva orden de este tribunal. Pilar hizo un sonido como si la hubieran golpeado. Además, continuó la juez Flores, estoy remitiendo este caso a la Fiscalía para posibles cargos penales relacionados con violaciones de las leyes de trabajo infantil. Se levanta la sesión. Rodrigo se quedó congelado por un momento, luego miró a Emilia. Ella lo miraba con los ojos muy abiertos. Papi, ¿eso significa que me quedo contigo? Sí, cariño. ¿Te quedas conmigo? Emilia le rodeó el cuello con los brazos y empezó a llorar. No lágrimas de tristeza, sino de alivio. Rodrigo la abrazó fuerte mientras la sala se vaciaba a su alrededor, mientras los reporteros gritaban preguntas en el pasillo, mientras su vieja vida terminaba oficialmente y comenzaba la nueva. Cuando finalmente levantó la vista, Camila estaba parada cerca, su abogado se había ido, su madre estaba siendo escoltada por Abril y Diana. Se veía pequeña y rota. Rodrigo, dijo Camila en voz baja. ¿Puedo hablar contigo? Por favor. Rodrigo se puso de pie, todavía sosteniendo a Emilia. Aquí no. Ahora no. Sé que no me lo merezco, pero la amo. Lo siento por todo. Lo sientes, repitió Rodrigo. Las palabras se sentían vacías. Viste a tu madre convertir a nuestra hija en una sirvienta, y lo sientes. Ella me manipuló. Sé que no es una excusa, pero... Tienes razón. No es una excusa. Rodrigo ajustó a Emilia en sus brazos. La juez te dio visitas supervisadas. Usa ese tiempo para convertirte en la madre que Emilia merece. Hasta entonces, no tenemos nada que discutir. Pasó junto a ella sin mirar atrás. Afuera del juzgado, los equipos de noticias rodearon a Rodrigo. Hizo una breve declaración, Emilia merecía privacidad, el tribunal había fallado, se estaba haciendo justicia, y luego escapó a su auto con Jaime López interceptando a la prensa. Eso salió mejor de lo esperado, dijo Jaime mientras se alejaban. El testimonio de Camila lo selló. No creo que ni siquiera Serrano esperara que ella cambiara de bando. No cambió de bando, dijo Rodrigo. Solo finalmente dijo la verdad. Condujeron de regreso al departamento de Rodrigo en silencio. Emilia se durmió en el asiento trasero, agotada por el estrés. Rodrigo la llevó adentro y la acostó en su cama, luego se derrumbó en el sofá. Su teléfono vibraba constantemente. Lo ignoró durante 1 hora, simplemente sentado en el tranquilo departamento procesando todo. Finalmente, revisó los mensajes. 87 llamadas perdidas. La mayoría eran de reporteros. Algunas eran de viejos amigos que habían visto las noticias. Unas pocas eran de miembros de la familia ofreciendo apoyo. Y una era de Eduardo Prado. Historia de seguimiento se publica mañana. 3 familias más se han presentado sobre la Fundación Montes. Esto es más grande de lo que pensábamos. Rodrigo cerró los ojos. Había querido proteger a Emilia. Había expuesto a un monstruo en el proceso. A las 6 de la tarde, llamaron a su puerta. Rodrigo miró por la mirilla y vio a su hermano Beto sosteniendo bolsas de comida china para llevar. Imaginé que te vendría bien algo de comida, dijo Beto cuando Rodrigo abrió la puerta. Y tal vez un amigo. Gracias. Rodrigo tomó las bolsas. Emilia está dormida. ¿Cómo estás aguantando? No lo sé todavía. Comieron en silencio un rato. Luego Beto dijo, lo que hiciste, enfrentarte a los Montes así.
requirió agallas. Estoy orgulloso de ti, hermano. Debería haberlo hecho antes. Lo hiciste cuando estuviste listo. Eso es lo que importa. El teléfono de Rodrigo sonó de nuevo. Esta vez era su madre. Mamá, contestó. Rodrigo, bebé, vi las noticias. ¿Están tú y Emilia bien? La voz de Patricia estaba cargada de emoción. Estamos bien. Mejor que bien. Tengo la custodia. Gracias a Dios. Vuelo para allá este fin de semana. Emilia necesita a su abuela. Y tú necesitas ayuda. No tienes que. Ya tengo la reserva. No discutas con tu madre. Después de colgar, Rodrigo sintió algo que no había sentido en años. Esperanza. Esperanza real y genuina de que tal vez la vida podría ser normal de nuevo. Que Emilia podría simplemente ser una niña. Que él podría simplemente ser un papá. Las siguientes 3 semanas pasaron en un borrón de procedimientos legales, cobertura mediática y reconstrucción. La investigación del SAT sobre la Fundación Montes se expandió a una auditoría completa. La Fiscalía General de Justicia presentó cargos civiles por fraude y malversación de fondos. El DIF identificó a 17 niños que habían sido explotados a través del programa de becas de la Fundación y los colocó en hogares de acogida legítimos mientras investigaba sus denuncias de abuso. Pilar Montes fue arrestada por 14 cargos, incluidos fraude de caridad, evasión de impuestos y violación de las leyes de trabajo infantil. La fianza se fijó en 100 millones de pesos. Pagó la fianza, pero su reputación quedó destruida. Las conexiones sociales que había cultivado durante décadas la abandonaron casi de la noche a la mañana. Camila se mudó de la residencia a un pequeño departamento en la colonia Narvarte. Asistió a todas las visitas supervisadas con Emilia, llegó a tiempo y, lenta, muy lentamente, comenzó a construir una relación con su hija basada en ser realmente una madre en lugar de la marioneta de Pilar. Rodrigo no la perdonó. No todavía. Tal vez nunca. Pero por el bien de Emilia, fue civilizado. Bruno Montes, el hermano menor de Camila, se comunicó con Rodrigo en privado. Siempre había sido el marginado de la familia Montes, el que cuestionaba el control de Pilar. Testificó contra su madre en el proceso penal, proporcionando detalles sobre los juegos de empresas fantasma de la fundación que había presenciado a lo largo de los años. Debería haber hablado antes, le dijo Bruno a Rodrigo tomando un café una tarde. Vi lo que estaba haciendo, pero le tenía miedo, igual que Camila. Estás hablando ahora, dijo Rodrigo. Eso cuenta para algo. Abril Méndez, la ejecutora de Pilar, fue acusada como cómplice de fraude. Aceptó un acuerdo de culpabilidad y acordó testificar a cambio de cargos reducidos. Las fichas de dominó siguieron cayendo. Las historias de seguimiento de Eduardo Prado le valieron una nominación al Premio Nacional de Periodismo. Escribió una serie completa sobre cómo las familias ricas explotaban las fundaciones benéficas utilizando el caso Montes como pieza central. La serie impulsó la legislación federal para fortalecer la supervisión de las fundaciones familiares. En cuanto a Emilia, Emilia comenzó terapia, comenzó a dormir toda la noche, comenzó a ser una niña de nuevo. Hizo amigos en su nueva escuela, Rodrigo la había transferido a una zona diferente. Se unió a un equipo de fútbol. Reía más. Una noche, aproximadamente un mes después de la audiencia de custodia, Emilia estaba sentada en la pequeña mesa de la cocina de Rodrigo haciendo la tarea mientras él preparaba la cena. Papi, dijo de repente. Sí, cariño. Gracias por sacarme de la casa de la abuela. Rodrigo dejó la espátula y se arrodilló junto a su silla. Nunca tienes que agradecerme por eso. Protegerte es mi trabajo. Es lo que hacen los padres. Pero hiciste más que protegerme. Hiciste que parara. Los ojos de Emilia eran serios, mayores de lo que deberían permitir 7 años. Te aseguraste de que no pudiera lastimar a nadie más. ¿Cómo sabes sobre eso? Escuché a la gente hablando en la escuela. Sus padres vieron las noticias. Emilia guardó silencio por un momento. Me alegro de que la detuvieras. Ella era mala. Era peor que mala, dijo Rodrigo con cuidado. Pero ya no puede hacerte daño.
¿Qué hay de mami? ¿Qué hay de ella? ¿Es mala también? Rodrigo consideró cómo responder. Mami cometió errores. Grandes errores. Pero está tratando de hacerlo mejor ahora, y te ama. ¿Todavía la amas? La pregunta que todo hijo de divorcio hace eventualmente. Amo a quien solía ser. Pero a veces las personas cambian y no puedes volver a cambiarlas. Lo que importa es que tanto mami como yo te amamos más que a nada en el mundo. Emilia asintió, procesando. Luego volvió a su tarea como si acabaran de hablar del clima. 2 meses después de la fiesta, Rodrigo se sentó en una sala del tribunal nuevamente, esta vez para la audiencia preliminar de Pilar Montes. No tenía que estar allí, pero quería verlo hasta el final. Pilar parecía disminuida. La ropa cara no podía ocultar cuánto había envejecido. Su abogado, ya no Carlos Serrano, la había dejado como cliente, estaba argumentando por cargos reducidos, alegando que Pilar había sido malinterpretada y abrumada por las complejidades de administrar una gran fundación. El juez no se lo tragaba. Señora Montes, dijo el juez, la evidencia muestra un patrón sistemático de fraude que abarca más de una década. Usted explotó a niños vulnerables para obtener ganancias financieras personales mientras se escondía detrás de donaciones caritativas. La Fiscalía ha documentado 17 víctimas menores y aproximadamente 160 millones de dólares de pesos en fondos malversados. Los cargos se mantienen. El juicio se fijó para dentro de 6 meses. Rodrigo sabía que sería brutal. Pilar pelearía con todo lo que le quedaba, pero la evidencia era abrumadora y sus antiguos aliados ahora eran testigos de la Fiscalía. Después de la audiencia, Rodrigo condujo para recoger a Emilia de la casa de su madre. Patricia se había mudado a la CDMX temporalmente para ayudar con el cuidado de los niños mientras Rodrigo navegaba por la paternidad soltera y un nuevo trabajo. Había dejado la compañía de seguros y ahora estaba haciendo trabajo de consultoría en casos de fraude financiero, usando sus habilidades para ayudar a otras víctimas de delitos de cuello blanco. «Papi». Emilia corrió hacia él cuando llegó, cubierta de pintura del proyecto de arte que Patricia había preparado. «Me estoy divirtiendo con la abuela. Me está enseñando a pintar». «Mira». Emilia le mostró una pieza abstracta sorprendentemente buena con mucho morado y azul. «Eso es hermoso, cariño». Patricia salió a la puerta, sonriendo. Había asumido el deber de abuela como si se hubiera estado preparando para ello toda su vida. «Es un artista». «Te lo digo, es buena en todo», dijo Rodrigo, revolviendo el cabello de Emilia. En el camino a casa, Emilia parloteó sobre su día, sobre la escuela, sobre su próximo partido de fútbol. Cosas normales de niños, el tipo de cosas de las que siempre se le debería haber permitido hablar. Cuando regresaron al departamento, Rodrigo se había mudado a un lugar más grande de 2 habitaciones, lo suficientemente grande como para que Emilia tuviera su propia recámara. Emilia corrió a su espacio para poner su pintura en la pared. El teléfono de Rodrigo sonó. Era Jaime López. «Rodrigo, tengo noticias. El divorcio ha finalizado. Camila firmó todo. Tienes la patria potestad total. Ella tiene derechos de visita supeditados a mantener la terapia. Y hay un acuerdo sustancial de pensión alimenticia que tiene en cuenta la situación del patrimonio Montes». Eso fue rápido. Camila no impugnó nada. Pilar tampoco. Sorprendentemente, creo que saben que pelear solo empeoraría las cosas. Después de colgar, Rodrigo se paró en su pequeño departamento y miró a su alrededor. No era mucho. Definitivamente no era una finca en Bosques de las Lomas con personal y canchas de tenis, pero era suyo. De él y de Emilia, un lugar construido sobre la honestidad en lugar del control, el amor en lugar de la manipulación. Emilia salió de su habitación. «Papi, ¿podemos tener noche de cine?» «Absolutamente. ¿Qué quieres ver?» «Algo feliz con un final feliz». Rodrigo la atrajo en un abrazo. «Creo que podríamos arreglar eso». Se acomodaron en el sofá con palomitas de maíz y una película animada sobre una princesa que no necesitaba ser rescatada. Emilia se acurrucó contra el costado de Rodrigo, segura y contenta. A mitad de la película, el teléfono de Rodrigo vibró una vez más.
Un mensaje de texto de un número desconocido. Señor Ruiz, soy Sara Blanco. Quería que supiera que gracias a su valentía, voy a volver a la escuela para convertirme en trabajadora social. Quiero ayudar a los niños de la forma en que usted ayudó a Emilia. Gracias por mostrarnos que enfrentarse a personas poderosas es posible. Rodrigo lo leyó 2 veces, luego guardó su teléfono y se centró en su hija, en la película, en la simple alegría de una noche ordinaria que alguna vez pareció imposible. Destruyó a los montes, expuso sus crímenes, protegió a su hija, y en el proceso, había creado accidentalmente un efecto dominó que ayudaría a docenas de otros niños vulnerables. Pero nada de eso importaba tanto como la niña dormida contra su hombro, finalmente a salvo, finalmente feliz, finalmente permitiéndosele ser solo una niña. Rodrigo Ruiz había ido a una fiesta, encontrado a su hija siendo tratada como una sirvienta y dicho 5 palabras que iniciaron una cascada de justicia. Sé lo que has hecho. Esas palabras habían derribado un imperio. Expusieron décadas de abuso. Envió un mensaje de que el dinero y las conexiones no podían protegerte de la verdad. Y habían salvado a una niña que merecía algo mejor que la vida que se había visto obligada a vivir. La película terminó con una canción feliz y colores brillantes. Emilia se movió y levantó la vista. Se acabó, murmuró, medio dormida. ¿La película? Sí. ¿Pero las cosas buenas? Eso apenas está comenzando. Rodrigo la llevó a la cama, la arropó con conejito y le besó la frente. Mientras apagaba la luz, Emilia susurró, «Papi, me alegro de que seas mi papá. Me alegro de que seas mi hija. Ahora duerme. Tenemos práctica de fútbol mañana». Rodrigo cerró la puerta y regresó a la sala de estar. Su computadora portátil estaba sobre la mesa de centro, aún mostrando artículos de noticias sobre el caso Montes. El último titular decía, «La Fundación Montes se disuelve formalmente. Activos incautados para la restitución de las víctimas». Cerró la computadora portátil. Había investigado lo suficiente, reunido suficiente evidencia, luchado suficientes batallas. Ahora era el momento de concentrarse en el futuro en lugar del pasado. Tiempo de darle a Emilia la infancia que merecía. Tiempo de sanar. Rodrigo apagó las luces y se paró junto a la ventana, mirando hacia la calle ordinaria debajo de su departamento ordinario en su vida ordinaria que se sentía más extraordinaria que cualquier mansión. En algún lugar de Bosques de las Lomas, Pilar Montes probablemente estaba caminando por su residencia vacía, rodeada de abogados y sabiendo que su imperio se había derrumbado porque un hombre se había negado a permanecer en silencio. En algún lugar de la Narvarte, Camila probablemente estaba en su propio departamento pequeño, lidiando con la comprensión de que casi había perdido todo lo que importaba por seguir el camino tóxico de su madre. Pero aquí, en este momento, Rodrigo Ruiz estaba exactamente donde necesitaba estar. En casa con su hija durmiendo a salvo en la habitación de al lado y un futuro extendiéndose por delante, lleno de posibilidades en lugar de control, amor en lugar de manipulación, verdad en lugar de mentiras. Había dicho 5 palabras. Se había alejado con su hija. Y había ganado. No de la manera dramática y explosiva de las películas, sino de la manera tranquila y permanente que importaba. Al estar allí, al protegerla, al negarse a apartar la mirada del abuso solo porque vestía ropa cara y tenía conexiones poderosas. El mundo seguía girando. Emilia seguía creciendo. La vida seguía avanzando. Y Rodrigo Ruiz, anteriormente atrapado en un matrimonio definido por el control de una matriarca tóxica, era final y genuinamente libre. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría escuchar sus opiniones en los comentarios a continuación. Si disfrutaron de esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa mucho para nosotros. Para más historias como esta, revisen los vídeos recomendados en pantalla, y los veré.